Esto es con la idea de que las personas que no pueden participar de este encuentro y después quieran ver la transmisión, pues puedan verla a través de nuestro canal de YouTube que se llama Paliactivos. Ahí pueden encontrar todos los webinarios que hacemos nosotros permanentemente. En este video que estábamos estrenando hoy, pues ahí les pudieron ver que tenemos también otros webinarios, que es un ciclo que empieza la próxima semana, el próximo jueves, de pediatría y cuidado paliativo. Empezamos con el primero, Andrea de Argentina nos saluda. Qué linda, Andreita. Gracias por acompañarnos. Este ciclo de cuidados paliativos pediátricos inicia con nuestra presidente, con María Adelaida Córdoba, y va con el curso, con el webinario de cuidado paliativo y cáncer infantil. ¿Por qué estamos haciendo estos webinarios? Porque nosotros tenemos congreso también en noviembre, que también vieron allí en la presentación que les hice al comienzo, y en el congreso en noviembre tenemos dos énfasis grandes que vamos a querer pues, resaltar mucho este año, y es la parte de rehabilitación y la parte de cuidado paliativo pediátrico. En rehabilitación apenas empezamos a trabajar este año, empezamos a trabajar de la mano de la fisioterapeuta Oriana Daza, que la conocieron pues los que participaron en el webinario pasado, que estuvo con el doctor Andrés Villada dando la charla de prehabilitación. Los que no la hayan visto también pueden verla pues en el canal porque ya está ahí puesta. Y en el congreso vamos a tener a la fisioterapeuta pues Oriana, que está liderando esto junto a la conferencista que tenemos hoy, que es una asociada también de data ya de hace varios años, que es la fisioterapeuta Diana María Rivera. Yo no hago más preámbulo porque yo sé pues que lo que quieren oír es al conferencista. No sé, Diana, yo creo que mejor te presentas tú, ¿cierto? Que tú sabes mejor pues como todas tus pergaminos para que les cuentes. Yo de todas maneras en la convocatoria, en todos los recordatorios que les envié, que normalmente envío varios recordatorios porque es que a mí me pasa mucho que se me olvida. Entonces a mí sí me gusta que me manden el día anterior y el día del conversatorio porque es que normalmente pasa que después digo, ay, ¿cuándo es esto? Ay, fue ayer y no me acordé. Entonces, cuando uno va enviando, pues es como mejor porque la gente lo tiene más presente. Los dejo pues con la fisioterapeuta Diana María Rivera. Ella los va a acompañar en el día de hoy. Al final vamos a tener espacio para preguntas. También si quieren pueden ir escribiendo aquí por el chat. Yo puedo ir dirigiendo todo y más tarde probablemente se nos conecta Oriana Daza, que es la persona que está liderando todo este proceso. Bienvenidos pues y bienvenida Diana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas noches para todos, Marta, muchísimas gracias a ti, a Socupac, a Oriana, mi colega, por esta oportunidad. Conversaba con Marta hace un rato que pues yo tengo la fortuna de conocerla, aunque ella probablemente no me recuerda de hace muchos años, cuando sentí una necesidad importante de empaparme de este camino de los cuidados paliativos. Infortunadamente, pues por las dinámicas de nuestro sistema de salud y bueno, en fin, en Colombia las posibilidades de educación para las personas que somos profesionales en el área de rehabilitación pues son escasas. Y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a Marta porque ella ha hecho un trabajo juicioso, arduo, un trabajo constante que ha permitido que, pues, que hoy podamos estar en este espacio. De igual manera, Oriana, porque ella tiene claro cuál es nuestro rol y a partir de ello, pues, en esta bonita asociación que ha iniciado con Marta, la idea es que podamos promover a las áreas terapéuticas, la rehabilitación, dentro de los servicios de cuidados paliativos, que podamos ser visibles, que podamos ejercer nuestro lugar, ¿sí? Porque básicamente ese lugar ya existe. Faltan pues los procesos y los temas de tipo administrativo, de tipo legal, para que nosotros podamos
de verdad aportar desde nuestras profesiones a la calidad de vida de estos pacientes y sus familias. Mi nombre es Diana Rivera, yo soy fisioterapeuta de la Universidad del Cauca, vivo en la ciudad de Popayán, Cauca, en Colombia. Soy magíster en neurorehabilitación y bueno, tengo unas especializaciones básicamente disciplinares en terapia manual, en análisis de movimiento, pero ya desde el año 2013, ya hace 10 años, cumplo este año, se despertó en mí la necesidad de aprender sobre este tema y a partir de eso he venido descubriendo la gran necesidad de que la rehabilitación sea visible dentro de los cuidados paliativos, tanto oncológicos como no oncológicos. Creo que pues muchas de las personas que optamos por este camino lo hacemos impulsadas por muchas veces situaciones personales en donde reconocemos que no tenemos la experticia ni el conocimiento para poder abordar ciertas situaciones de salud, como son las enfermedades catastróficas, las enfermedades pues de difícil manejo médico o aquellas donde realmente nuestro rol no es el de curar, sino el de acompañar y el de cuidar. Y eso es una cosa que pues aprendí a reconocer gracias a este bonito mundo de la oncología y de los cuidados paliativos oncológicos y no oncológicos. Por eso quiero compartir con ustedes esta noche este tema que yo creo que es vital porque es nuestro lugar en el equipo interdisciplinar, multidisciplinar, y es nuestro lugar en el cuidado y el acompañamiento del paciente con enfermedad catastrófica, en final de vida, con una enfermedad de difícil manejo, una enfermedad incurable. Muchas veces por el enfoque de pronto de rehabilitación y del pregrado que se imparte en los programas en Colombia, es invisible el paciente que no se cura, ¿sí? Es invisible el paciente que no tiene un potencial de curación porque nos han educado para eso, para curar, para ver al paciente salir, para ver al paciente mejorar en su condición de salud de una manera definitiva, ¿sí? Pero no hemos aprendido a acompañar y a cuidar, ¿sí? Y con ello, pues, la idea es que podamos cambiar ese chip, ¿cierto? Hay una población enorme, hay un nicho de trabajo, ¿sí? Hay un nicho de mercado y una población enorme que necesita que los profesionales en salud y en el área de rehabilitación nos capacitemos y nos preparemos para este tema. Nuestro fuerte, nuestro lugar cuando hablamos de el abordaje del paciente, pues es el funcionamiento y la discapacidad en términos de la fisioterapia, ¿sí? Voy a hablar de fisioterapia, pero sé que vamos a estar identificándonos terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, fonoaudiólogos, en este enfoque, porque básicamente pues es el enfoque a partir del cual nos formamos. De alguna manera los nuevos terapeutas han venido siendo formados en un enfoque del modelo biopsicosocial que la Organización Mundial de la Salud desde el año 2001 ya nos compartió y empezó a promover su uso, ¿sí? Y por eso quiero conversar con ustedes y contarles un poco sobre ese lugar que tenemos nosotros en el proceso de acompañamiento y de cuidado del paciente en el contexto de una enfermedad en progresión. He tenido la oportunidad de iniciar dentro de la universidad en la que trabajo, que es la Universidad del Cauca, aquí en Popayán, una práctica denominada fisioterapia oncológica y cuidados paliativos. Y ahí he podido encontrar cómo hay una incertidumbre de parte del profesional de rehabilitación y es una incertidumbre pues lógica a partir de que no hay muchas oportunidades de capacitación y que muchos de nuestros programas de pregrado pues todavía no han hecho esa apuesta de incluir a los cuidados paliativos dentro de su pensum, dentro de sus microcurrículos, de manera que eso genera una incertidumbre, ya lo sabemos claramente en mi profesional,
y aún más pues en el estudiante de este tipo de profesiones. La enfermedad en progresión, pues hay varias definiciones, les traje dos acá para hablar un poco y ponerlo en términos prácticos. Nos hace referencia a un avance o a una evolución, a un proceso de deterioro, de diseminación en el caso del cáncer, un proceso de avance de la patología que obviamente provoca una declinación funcional y un deterioro del paciente. En algunos de manera progresiva, en otros de manera muy rápida y catastrófica. Y eso nos pone entonces en un lugar con un paciente que tiene unas características, una familia, una unidad de trabajo que debemos pues saber abordar. Quiero contarles también que la Asociación Colombiana de Fisioterapia, en el último informe que emitió sobre la ocupación de los fisioterapeutas en Colombia, cuenta que la tercera parte de los fisioterapeutas ejercen en domicilio. Y cuando uno lee el informe, bueno, se pregunta, listo, ¿qué tipo de pacientes estarán en domicilio? Probablemente sí, hay pacientes agudos, ¿cierto? Que requieren intervenciones breves y que probablemente desarrollan discapacidad transitoria, pero con seguridad que de ese 33% habrá una gran cantidad de pacientes que son pacientes con necesidades de cuidados paliativos que no han sido cubiertas, ¿sí? Los cuidados paliativos ya sabemos, y para quienes no lo saben, pues son un enfoque, ¿cierto? Que un enfoque de trabajo que tiene una filosofía y unos principios que buscan específicamente la mejora en la calidad de vida del paciente independientemente de cuál sea su condición de salud, cuando éste se enfrenta a una enfermedad que es potencialmente mortal. Y lo que busca es aliviar el sufrimiento, prevenirlo y de manera temprana poder identificar esas necesidades de ese paciente. Desde la rehabilitación, el paciente va a tener unas necesidades concretas que ya vamos a mencionar. Y quiero que de pronto quitemos de nuestra mente ese mito, esa creencia, ¿cierto? De que los cuidados paliativos son únicamente de pronto para el paciente en final de vida o pensamos muchas veces en el paciente con cáncer. Pero hay una cantidad de enfermedades que a hoy están creciendo desde los perfiles epidemiológicos de manera alarmante y que requieren de el conocimiento de los profesionales en este enfoque. Tenemos los problemas cardiovasculares, nos cuenta la Organización Mundial de la Salud, el cáncer, por supuesto, por su prevalencia, pues con un incremento vertiginoso en los perfiles epidemiológicos a nivel mundial, pues ya ocupa lugares importantes. Pero también tenemos los problemas respiratorios, las enfermedades crónicas a nivel cardiopulmonar, el VIH, la diabetes y otras enfermedades menos prevalentes, pero igual de impactantes en la calidad de vida y con la misma necesidad de cuidado y acompañamiento, como son los problemas renales, la enfermedad renal crónica, problemas hepáticos, las enfermedades neurodegenerativas que de pronto no son tan comunes, ¿cierto? Problemas congénitos, la tuberculosis y bueno, hablando del área pediátrica, hablamos mucho de lo que son malformaciones de tipo congénito y también problemas neurológicos como por ejemplo la parálisis cerebral infantil que impacta de manera importante el funcionamiento de los niños. Eso nos dice la OMS frente al panorama mundial, pero tenemos también un panorama nacional. Ese panorama está enmarcado y les comparto aquí la información del Observatorio de Cuidados Paliativos de Colombia de la Universidad del Bosque, en donde a nivel científico, a nivel del sistema de salud, se generan aportes para poder alimentar a este observatorio. El observatorio nos cuenta que, claro, las ciudades que tienen el mayor número de población son aquellas en donde se encuentra la mayor cantidad de personas con sufrimiento, ¿cierto? Sufrimiento por enfermedades. Permítanme, yo trato de esconder un poquito este cuadro que tengo acá arriba. Personas que sufren ciertos diferentes tipos de enfermedades que les generan obviamente un impacto en su calidad de vida. En este caso, sufrimiento relacionado con la salud y nos cita
este observatorio que para Colombia hay 16 condiciones de salud que son susceptibles de recibir cuidados paliativos y que los requieren, como son la aterosclerosis, la enfermedad cerebrovascular, cardiopatías, malformaciones congénitas, enfermedades degenerativas, la fiebre, el VIH, SIDA, otro tipo de lesiones de causas externas, enfermedades pulmonares, neoplasias, incluyendo pues las líquidas, trastornos musculoesqueléticos, enfermedades cardíacas, nacimiento prematuro y trauma del nacimiento que genera discapacidad en los niños, desnutrición proteico-energética, insuficiencia renal y tuberculosis. De manera que el panorama es bastante amplio, la población es importante y encontramos una morbilidad pues supremamente alta en este grupo poblacional. Como les mencionaba hace un rato, los fisioterapeutas hoy en día, los terapeutas son formados a partir de ese modelo biopsicosocial. Nosotros de pronto los que nos graduamos un poquito más atrás, sin decir que estamos viejitos, pues fuimos formados de pronto con un enfoque más desde la patoquinesis, ¿cierto? Desde el modelo biológico, pero hoy tenemos claridad de que cuando abordamos al sujeto lo hacemos desde esa tridimensionalidad que implica también el abordaje de la familia. Y con ello quiero hablar por eso de la clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad, porque cuando hablo de funcionamiento y discapacidad no puedo dejar de hacerlo a partir de este enfoque. Es un enfoque que nos permite tener un lenguaje común, que nos permite encontrarnos entre las disciplinas, establecer derroteros de evaluación, de descripción de las características de los usuarios, de sus familias, nos permite avanzar en procesos de investigación, en procesos de estadística. Y a partir de todos esos objetivos, entonces, la CIF nos invita entonces a entender esos elementos que son el funcionamiento y la discapacidad. Esa clasificación internacional que pues es ya bastante reconocida a nivel mundial y que en Colombia, bueno, vamos por buen camino y hay muchas instituciones que exigen que se codifique, que se hable en este lenguaje, que se exprese la situación del paciente desde este lenguaje, tiene unos componentes. Esos componentes nos permiten hacer ese abordaje tridimensional, ese abordaje multidimensional del sujeto desde el punto de vista biológico, psicológico y desde el punto de vista social. Eh, tenemos allí como hay alguien que tiene el micrófono abierto, me colabora, por favor, gracias. El término funcionamiento hace referencia a esos elementos del cuerpo como son estructuras corporales y funciones que cumplen los diferentes órganos y sistemas, y también las actividades que desarrolla el sujeto y que le permiten ser autónomo y también involucrarse en roles vitales como son la vida comunitaria, laboral, educativa y demás. Y la discapacidad me habla es de aquellos problemas que tiene el sujeto en estos aspectos, sea su cuerpo, desde las estructuras y sus funciones, o las actividades que el sujeto desarrolla y cómo él se involucra en sociedad. También la clasificación internacional me exige construir un contexto de ese paciente. Ese contexto se construye a partir de unos factores contextuales en donde yo debo considerar la cultura del sujeto, su sexo, su edad, su entorno geográfico, el acceso a los sistemas de salud, las barreras arquitectónicas, las actitudes y el relacionamiento con los profesionales y con el sistema. Y también me invita a reconocer que ese sujeto tiene unas características personales que lo hacen afrontar de mejor o de peor manera cierta situación de enfermedad o ciertos cambios importantes en su condición de salud. A esos componentes, la clasificación les da una nomenclatura específica que a partir de la cual pues nosotros debemos desarrollar ese lenguaje común, ¿cierto? Nos habla de las estructuras y de la función de las mismas, las actividades
que desarrolla el sujeto y cómo se involucran los roles sociales, repito, en términos de lo que se llama el funcionamiento. Y cuando hay dificultades en estos aspectos, entonces hablamos de las deficiencias en estructura y función, de las limitaciones que el sujeto muestra o presenta en las diferentes actividades y la restricción en la participación de esos roles sociales. A eso entonces es lo que se le denomina discapacidad, a esas dificultades, esas falencias, esas carencias o esos problemas para poder desarrollarse el sujeto en diferentes ámbitos. El concepto de discapacidad pues es difícil de definir. Digamos que la CIF nos da unos elementos para poder decir, bueno, aquí encuentro una situación que genera en un sujeto o no discapacidad, pero también nos invita a un enfoque mucho más psicosocial, donde el mismo sujeto puede elegir percibirse como una persona con discapacidad o no. Sin embargo, la enfermedad catastrófica, la enfermedad incurable, la enfermedad en progresión tiene un impacto importante en ese funcionamiento, ¿sí? Es indiscutible que ciertas enfermedades afectan a las estructuras corporales, impidiéndoles funcionar de forma correcta, permitiendo la presencia de células ajenas que dañan la función del órgano, que dañan la homeostasis a nivel corporal. Esas enfermedades también pueden afectar la función, ¿cierto? No necesariamente la estructura, pero sí la función del órgano, generar disfunción en la conexión, en la circulación, en la neurotransmisión y con ello generar deficiencias en esas estructuras y en esas funciones corporales. Y por supuesto que muchas de las situaciones que vive el paciente con la enfermedad en progresión van generando su declinación funcional. Tenemos ejemplos claros, por ejemplo, el cáncer, la fatiga por cáncer per se genera que el sujeto desarrolle astenia, fatiga precoz y que ello impida el desarrollo de sus actividades de autocuidado, que pueda desarrollar dificultades para continuar con su actividad laboral, con su actividad en casa, en la comunidad. Los tratamientos del cáncer, por ejemplo, la quimioterapia genera inmunosupresión y la inmunosupresión hace que de manera voluntaria la persona decida y se le sugiera aislarse de entornos comunitarios, entornos en donde se encuentra con pares, donde desarrolla actividades sociales, de manera que la enfermedad en la medida que progresa va a impactar ese funcionamiento. Desde el enfoque intervencionista, entonces, pensaremos, bueno, hay que curar, hay que hacer la quimioterapia, hay que hacer la radioterapia, hay que hacer la cirugía, hay que iniciar el tratamiento farmacológico, pero ¿qué está pasando con el funcionamiento de esas personas? Estamos abordando el aspecto biológico, ¿sí? Mejorando la condición de la célula, favoreciendo una respuesta inmunológica, buscando mejorar la condición de el órgano como tal o de la función del órgano, pero ¿qué está sucediendo con lo que eso genera a nivel del cuerpo, a nivel mental en el paciente? Y eso cómo impacta en su entorno y en la capacidad de este paciente para poder solventarse por sí mismo, desarrollar las actividades de forma autónoma y de manera independiente. Y cómo eso está impactando en los roles sociales o los roles vitales del sujeto, ¿sí? ¿Qué pasa con una ama de casa, mamá de 3 hijos, que se va para una clínica 3, 4 meses a recibir un tratamiento o semanas, o que está en casa pero está con tanto malestar que no es capaz de desarrollar las actividades, que requiere de un cuidador que le asista o que le haga, ¿cierto? De manera que la progresión de una enfermedad catastrófica, una enfermedad incurable, genera un impacto que es innegable en el funcionamiento del sujeto.
El funcionamiento del sujeto aporta, digámoslo así, se refleja en la calidad de vida. Ya pues hay una evidencia supremamente amplia de cómo la calidad de vida en términos de salud se afecta cuando una persona necesita depender de otro, cuando una persona no puede desarrollar sus actividades de autocuidado, cuando una persona tiene que dejar de trabajar, deja de ejercer su rol en casa y cómo todo eso entonces impacta la condición del sujeto. Con ello entonces vemos que a partir de esa progresión, de ese avance de la patología, que pues en ciertas condiciones es inevitable a pesar de la oferta farmacológica, médica y demás, esa progresión entonces nos lleva a la declinación funcional. El doctor lo mencionaba en el webinario la vez pasada, cómo esa declinación funcional podía ser rápida, ¿cierto? Y llevar a una discapacidad catastrófica. En muchos casos es progresiva, depende mucho del tipo de patología de la que estemos hablando, pero es indiscutible pues que hay una declinación funcional. En algunas personas pues será temporal, producto de su tránsito por ciertas etapas de la enfermedad, pero en otros empieza a acumularse esa declinación hasta que resulta entonces en una discapacidad importante, ¿sí? Y con ello entonces, en la medida que el funcionamiento va mermando, van apareciendo esas deficiencias, esas limitaciones, esas restricciones, encontramos cómo entonces se incrementa la discapacidad en esta población. Rápidamente les voy a hacer un recuento entonces de cómo la CIF nos permite generar ese perfil de funcionamiento, identificar esos dominios que conforman el funcionamiento y a partir de ello entonces estructurar nuestras decisiones terapéuticas, nuestras metas terapéuticas, cómo aportar al trabajo interdisciplinar. Las estructuras corporales, pues ya conocemos, son las partes anatómicas y llamaremos deficiencias a esos problemas con esas estructuras. ¿Cómo yo conozco que hay un problema estructural? Pues requiero de unos exámenes complementarios, ciertos diagnósticos a partir de diferentes estrategias diagnósticas que permiten saber que hay una estructura que está afectada. Las funciones corporales, que tal vez es lo que nosotros podemos clínicamente evaluar de manera más sencilla y donde podemos identificar más fácilmente la afectación, van a ser esas funciones fisiológicas de los sistemas. Ejemplos, la fuerza muscular, el tono, la capacidad aeróbica, la presión arterial. Todas estas son funciones que cumplen diferentes órganos y sistemas y cuando se presentan problemas en ellas hablaremos de deficiencias. Y una de las deficiencias en función que podemos encontrar con mayor prevalencia en nuestros pacientes en cuidados paliativos y que la evidencia pues no lo cuenta es el dolor, ¿sí? El dolor es una de las deficiencias a las que más nos enfrentamos y que impactan de forma muy importante y negativa la calidad de vida en términos de salud del sujeto y también impactan de forma negativa tanto al cuidador como a la familia. Para esas funciones corporales, pues tenemos que desarrollar un consenso entre las diferentes disciplinas de cómo utilizar los calificadores de las funciones corporales, ¿sí? Escalas tenemos, test, pruebas, mediciones, pruebas específicas. Y de manera muy importante la detección de síntomas y síndromes en el paciente en cuidado paliativo. Para ello, pues tenemos la escala de ESAS, ¿cierto? Que es pues por excelencia el gol estándar en este tipo de detección y de diagnóstico oportuno para poder dar un adecuado manejo. Las actividades, la CIF las describe como la posibilidad de la persona de realizar una tarea, ¿cierto? Cuando la persona no puede hacer esa tarea, se le denomina limitación en la actividad y es el lenguaje pues, que debemos usar. Y aquí se nos abre la puerta a identificar esas limitaciones en dos contextos. Estoy evaluando a la persona en su entorno natural, en su casa,
en el lugar donde ella se desenvuelve para poder identificar cómo ella puede desarrollar esas actividades en su contexto real, o estoy en un entorno regulado, con piso antideslizante, con barras, sin barreras arquitectónicas, con rampas, en donde, claro, el funcionamiento cambia, ¿sí? Ello implica que en esa evaluación o en esa determinación de ese perfil de funcionamiento yo pueda identificar entonces realmente qué tipo de actividades la persona puede o no desempeñar en su entorno real. Y aquí pues el trabajo en domicilio eh, nos da una oportunidad de realmente poder abordar al sujeto en su contexto. Para la evaluación de las actividades tenemos múltiples escalas y aquí es donde creo que está el fuerte de nuestro trabajo y es en la funcionalidad, ¿sí? Finalmente, el hecho de que yo pueda desenvolverme en desarrollar tareas, tanto de manera individual como colectiva o en participación comunitaria, es lo que va a determinar entonces cómo yo puedo desde mi autonomía desarrollarme, ¿sí? En un contexto específico. Tenemos para la evaluación de las actividades o la funcionalidad del sujeto, la evaluación de la escala funcional de Karnofsky, ¿cierto? Que me permite a mí determinar la capacidad para realizar actividades normales, trabajo y el desenvolvimiento en el domicilio con respecto a la severidad de los síntomas y necesidad de cuidados médicos y personales, ¿sí? Me permite a mí identificar cómo está ese nivel funcional de mi paciente en el contexto de la enfermedad. Está también la escala funcional de Koch, que me permite categorizar lo que el paciente puede desarrollar y cómo impacta la limitación en la movilidad, las actividades del paciente y los síntomas específicamente en el paciente con cáncer. Está la escala funcional paliativa, que me permite determinar el grado de ambulación, la capacidad para realizar actividades, la extensión o progresión de la enfermedad, la capacidad del paciente para realizar autocuidado, la ingesta y el nivel de conciencia. Tenemos la escala de evaluación funcional de Edmonton o la EFAT, que me permite valorar la comunicación, el estado mental, dolor, sensibilidad, función respiratoria, mantenimiento postural, movilidad de las extremidades, nivel de actividad, movilidad en la silla y las actividades básicas de la vida diaria. Esta escala pues tiene poca evidencia en cuanto a estudios que describan sus propiedades psicométricas, pero para procesos de investigación está altamente recomendada. Tenemos también de pronto estas tres que las manejamos con más frecuencia, que son el índice de CATS, que pues ha sido propuesta para el paciente geriátrico y que evalúa específicamente actividades de autocuidado. El índice de Bartel, que es uno de nuestros gold estándar en la evaluación funcional, que también fue propuesta para el paciente geriátrico y que nos permite determinar su grado de independencia o dependencia en las actividades básicas de la vida diaria. Y por último, el índice de Lotton y Brody, que nos permite determinar aquellas actividades que son un poco más complejas, van un poquito más allá del autocuidado personal y nos hablan un poco más de la participación, ¿sí? Porque nos hablan de la posibilidad del sujeto de involucrarse ya en un entorno fuera de casa, ¿sí? Actividades como el manejo del dinero, el uso del transporte público, y actividades que implican pues que yo me relaciono e interactúo con otros. La participación se describe pues como un acto, la posibilidad de involucrarse en una situación vital. Las actividades y participación en la CIF están juntos porque yo puedo desarrollar muchas actividades solo, pero también hacer esas mismas actividades en comunidad. Un ejemplo, yo puedo hacer un curso virtual en mi casa solo, sin interactuar con un docente ni con compañeros, o estar en un aula de clase. La primera actividad podría describirse como actividad y la segunda, cuando ya interactúo con otros, participación. Y aquí creo que es uno de los puntos álgidos que encontramos de pronto en los procesos de rehabilitación, a pesar de que el enfoque biopsicosocial es un enfoque ya que lleva sus años en Colombia,
nosotros continuamos un poco enfrascados en el tema biológico, en el trabajo de las deficiencias, en el esfuerzo sobre tal vez problemas como la fuerza, el tono, la movilidad articular, el patrón de la marcha, pero cómo pone el paciente eso en un contexto social, ¿sí? Ahí es donde vemos que muchas de las enfermedades catastróficas, enfermedades incurables, tienen tal impacto no solo en el funcionamiento del sujeto, sino también a nivel psicosocial, que el sujeto termina aislándose, ¿cierto? Vemos como mucho, por ejemplo, en el paciente neurológico, trabajamos fuertemente todo lo que es la funcionalidad, pero el paciente elige quedarse en casa porque se avergüenza de su nueva apariencia física, porque se siente torpe, porque no ha habido un proceso de inclusión, no hay un acompañamiento desde psicología, de manera que de alguna forma fracasa nuestro trabajo cuando llegamos hasta mejorar de pronto deficiencias, a promover cierta independencia funcional, pero la participación se nos queda por fuera. Y aquí es donde el trabajo interdisciplinar y multidisciplinar pues es fundamental y donde las áreas terapéuticas tenemos una responsabilidad grandísima. Creo que en este tema de participación somos nosotros realmente quienes abanderamos estos procesos, no es ni el profesional de medicina, ni de pronto el profesional de enfermería, que tienen unos roles igual de vitales, pero que de pronto van más al enfoque biológico y cómo entonces ese impacto en el funcionamiento y esa posibilidad de que el paciente continúe desenvolviéndose desde el punto de vista psicosocial es algo que de verdad nos toca y que de alguna manera es lo que el paciente espera de ese equipo de trabajo, ¿sí? Poder, muchas veces lo he escuchado de los pacientes, mi anhelo es hacer X o Y cosa solo, mi anhelo es poder volver a la misa, yo lo que quiero es poder voltearme en esta cama solo y poder levantarme a comer al comedor con mi familia, yo quiero volver a cuidar a mis hijos, cosas que tal vez para nosotros desde el punto de vista de objetivos terapéuticos ni siquiera concebimos, sino que pensamos más en aspectos de tipo biológico y, como les digo, en las deficiencias y de pronto algún tipo de limitación. La participación entonces serán esos roles, ¿cierto? Tenemos los roles en la familia, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad y la ocupación del ocio y del tiempo libre. Es bastante difícil, de pronto yo pues nunca he estado en un entorno hospitalario donde se trabaje con todo el equipo interdisciplinar, el abordaje del paciente en final de vida o el abordaje del paciente oncológico, sino que pues tenemos dificultades, por lo menos en esta zona del país, en ese trabajo interdisciplinar. Entonces es fácil encontrar un paciente que lleva 20 días hospitalizado y nunca se ha levantado de la cama, que le pusieron un pañal y ahí se quedó y las instrucciones son procura estar quieto cuando no hay contraindicación para moverme, el paciente que egresa de un entorno hospitalario con discapacidad, ¿cierto? Con limitaciones funcionales que tal vez no debieron desarrollarse porque no hubo un profesional que pudiera acompañar y decirle, mire, hay que levantarse, vamos a ir al baño solos, el cuidador acompaña, pero tú desarrolla la actividad. Mira, cuidador, en el ejercicio del amor lo que debemos es promover que el paciente sea independiente, funcional, ayúdale, acompáñalo, pero no le hagas el trabajo. Y con ello entonces también vemos pacientes que les encanta pintar, les gusta tejer, les gusta leer y no hay tampoco quien promueva que esas actividades se continúen desempeñando a pesar de que el paciente esté enfermo, esté en cama, o esté en casa o esté en un contexto de hospital, porque está la creencia fuerte de que el paciente ya no puede, de que eso ya no se puede, de que aquí ya esas actividades ya no se desarrollan y justamente pues ahí es donde nosotros debemos entrar a trabajar de manera fuerte.
Los factores contextuales son indiscutibles, por lo menos el Cauca tiene una gran proporción de población indígena, ¿cierto? Y es absolutamente necesario que yo conozca cómo es ese contexto cultural, ¿cierto? Alguna vez, hace muchos años, una profesora a la que quiero mucho me dijo algo que se me quedó en el corazón y me dijo, Diana, la gente se cura con lo que cree que se va a curar, no con lo que tú creas que sea mejor para ellos. Y eso es muy, muy evidente en culturas donde hay unas creencias o unos aferros fuertes a ciertas creencias y donde yo no puedo entrar a violentar ese tipo de pensamientos, de concepciones, de ideas, de creencias, a partir de querer, digamos, de manera muy atrevida, entrar con un modelo biológico médico que permita curar o que pretenda curar al sujeto. Con ello los factores contextuales son determinantes y en las áreas terapéuticas pues es absolutamente indispensable que yo esté empapado de esos factores contextuales del paciente. En la actualidad yo estoy manejando una práctica en domicilio de fisioterapia oncológica y cuidados paliativos y es muy evidente cómo problemas personales, dificultades en la familia, situaciones de salud de otros familiares, hacen que la recuperación del paciente mengüe de manera muy importante. Con ello los factores contextuales pues vienen siendo en algunas oportunidades barreras, en otras oportunidades facilitadores, pero también son una oportunidad de identificación, de trabajo, de modificación a partir de ese equipo multidisciplinar. En los factores ambientales, la CIF nos habla de productos y tecnología, el entorno natural o geográfico, el apoyo y las relaciones, las actitudes, ¿cierto? Creo que dentro de la filosofía de los cuidados paliativos, lo más bonito es cómo nos resetean el chip a los profesionales de salud y nos inyectan esa empatía y esa compasión que de manera inherente debiésemos tener. Es bastante contradictorio que hablemos de humanización de la salud cuando se supone que nosotros hemos elegido profesiones que por vocación nos invitan a servir, ¿cierto? Tal vez ese enfoque de curación y, bueno, ciertos egos que se desarrollan a lo largo de ciertos procesos de formación han desvirtuado, ¿cierto? Cómo yo me constituyo como profesional de salud en un apoyo al sujeto y a la familia y cómo incluso mis actitudes hacen que ese sujeto y esa familia puedan avanzar en el proceso de rehabilitación o no. Y los factores personales que también son indiscutibles, ¿cierto? La percepción de la persona frente a su proceso de salud, la comprensión que tiene del mismo, el desconocimiento, la incertidumbre, la depresión, su condición socioeconómica, su realidad económica en el momento del diagnóstico, en el momento de la enfermedad, va a ser indiscutible también en ese proceso. Y como les decía hace un rato, pues van a ser barreras como también pueden llegar a ser facilitadores. ¿Qué tenemos entonces frente a ese funcionamiento? Cuando yo ya digo, bueno, el funcionamiento del sujeto se resume en cómo funciona su cuerpo y eso cómo le permite al desempeñarse en sus actividades solo y también en comunidad. Entonces, yo encuentro que cuando el paciente tiene una enfermedad potencialmente mortal o ha sido diagnosticado con ella, em, hay una serie de factores que van a incrementar las dificultades en ese proceso de curso de la enfermedad, como hay otras que van a facilitar el proceso. Es indiscutible el acúmulo o la suma, digamos, la sumatoria de dificultades, deficiencias, limitaciones por las comorbilidades que tiene el paciente. Un paciente con cáncer, pero previamente hipertenso, previamente diabético, previamente obeso, sedentario. Es un paciente que tiene un curso diferente, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos la oportunidad de abordar de manera temprana, como lo dice realmente los cuidados paliativos, hacer ese acompañamiento y ese apoyo de forma temprana,
podemos encontrar unos cursos muy distintos del proceso de enfermedad y el alcance de las metas. Tal vez la palabra rehabilitación es una palabra que ha estado muy debatida en este entorno, ¿cierto? En este medio de los cuidados paliativos se habla mucho de la adaptación, pero finalmente lo que yo busco es alcanzar metas con ese paciente y con esa familia que realmente puedan impactar en su calidad de vida. Entonces, esa enfermedad potencialmente mortal se suma, ¿cierto?, a las comorbilidades que el paciente haya tenido previas al diagnóstico. Tenemos el deterioro que pues por sí genera la enfermedad, la condición física y funcional previa. Más o menos el 90% de los pacientes que tienen enfermedades, diagnóstico de enfermedades potencialmente mortales, son personas que han sido previamente sedentarias, y el sedentarismo es uno de los flagelos o de los problemas que tenemos a hoy, que incrementa de forma importante la morbimortalidad en la población. La actividad física se constituye en un factor protector para evitar el desarrollo de este tipo de enfermedades y también para evitar, por ejemplo, recaídas en el cáncer, mejora la respuesta a los tratamientos. Entonces hay una cantidad de dificultades que se suman al proceso patológico del paciente cuando este paciente ha sido previamente sedentario o ha sido previamente una persona con discapacidad, porque tenemos también una amplia evidencia en la literatura que nos habla de personas previamente discapacitadas antes del diagnóstico de una enfermedad de este tipo. También tenemos la fragilidad, los adultos mayores, el proceso de envejecimiento hace que las enfermedades crónicas no transmisibles, digamos, el curso de las mismas, hace que muchos de nuestros adultos mayores entonces terminen necesitando el servicio de cuidados paliativos y con un impacto fuerte en ese funcionamiento. Altos niveles de discapacidad, de dependencia, la declinación funcional que provoca pues la progresión de la enfermedad, y con ello pues todo esto se traduce en discapacidad. ¿Discapacidad para qué? Para poder desempeñarse en sus actividades básicas de la vida diaria, en sus actividades instrumentales de la vida diaria. Y esto termina pues traduciéndose en la sobrecarga del cuidador. Un paciente que declina funcionalmente, un paciente que pierde funcionalidad, un paciente que se postra, un paciente que requiere asistencia personal o de otra índole, es un paciente que potencialmente genera sobrecarga en el cuidador. Es un cuidador que va a tener que cargar, que va a tener que asistir, que va a tener que ocupar una gran proporción de su tiempo para cuidar, para acompañar, para hacer por el paciente determinadas cosas, y por ello, si pudiésemos llegar a mantener la funcionalidad la mayor cantidad de tiempo posible, lo que la enfermedad nos permita, jugar con las habilidades y las potencialidades del paciente, pues habría una traducción también importante en esa disminución de la sobrecarga del cuidador. Aquí les traigo algunas gráficas, algunos elementos que encontré en la evidencia científica, elementos pues chéveres, importantes que veo, como las enfermedades de difícil manejo médico, las enfermedades incurables, las enfermedades susceptibles de cuidados paliativos, empiezan a presentarse como en salvas, ¿sí? Empiezan a presentarse en salvas en cuanto al compromiso del paciente. Aquí tenemos el curso de la enfermedad y la necesidad de cuidados paliativos en un paciente con cáncer en la gráfica de la parte superior, y vemos cómo ese paciente va a tener necesidad de cuidados paliativos en unos momentos específicos. El curso de la enfermedad implica que, por ejemplo, los cuidados paliativos se incrementen, la necesidad de recibirlos, aunque debiésemos hablar pues del cuidado continuado por complicaciones del tratamiento en el cáncer y ya, digamos, las complicaciones o el desarrollo de la enfermedad a largo plazo. Pero vemos enfermedades que nosotros intervenimos mucho, como por ejemplo el SB o el accidente cerebrovascular, y encontramos cómo hay una alta necesidad de asistencia, hay una alta dificultad en el desarrollo de las actividades funcionales de manera independiente. Hay también necesidades de cuidado en casa, vienen las complicaciones, y ello hace que en el curso de la enfermedad de igual forma encontremos la necesidad de
trabajar con el paciente, el cuidador y la familia en términos del funcionamiento de este sujeto, cómo se va a adaptar a su nueva condición, cómo vamos a potenciar esa funcionalidad que tiene el paciente ya una vez se ha surtido, digamos, el efecto de la enfermedad. También vemos cómo en múltiples publicaciones el estatus funcional, el nivel funcional del paciente se constituye en un determinante de decisiones médicas, decisiones terapéuticas, decisiones de remisión, de derivación y obviamente, por supuesto, de la necesidad del cuidado dentro del servicio de los cuidados paliativos. Hay una altísima prevalencia de deterioro del estado funcional en pacientes con cáncer, en pacientes con SIDA, en pacientes con enfermedad renal. Estas gráficas que ustedes están viendo aquí son de pacientes con hemodiálisis de mantenimiento. Y vemos cómo las actividades de autocuidado y las actividades instrumentales se ven de manera muy importante afectadas. Hay pacientes donde el curso es más crónico, es más lento, pero el deterioro pues no deja de presentarse y de pronto lo hace de una forma más lenta, pero eso no cambia, digamos, el impacto sobre la calidad de vida del sujeto. Hay un estudio muy bonito colombiano del año pasado donde unos médicos especialistas en rehabilitación oncológica hacen unos perfiles de funcionamiento y discapacidad en adultos que atienden de consulta externa. Y en estas crucecitas sombreadas con gris les quiero mostrar las dificultades que estos pacientes mostraron en esas evaluaciones de consulta externa. Este primer cuadro que hace referencia a personas con enfermedades pues con diagnóstico temprano. Aquí vemos cómo tienen dificultades con tareas y demandas generales, en la comunicación, el autocuidado, las relaciones interpersonales, áreas principales de la vida. De igual manera, en personas con progresión a nivel de compromiso linfático, tareas y demandas generales, comunicación, movilidad, autocuidado, vida doméstica, áreas principales de la vida y personas con procesos metastásicos en esta última gráfica, ¿sí? De igual manera, tareas y demandas generales, comunicación, movilidad, autocuidado, vida doméstica, relaciones interpersonales y áreas principales de la vida. Entonces, el impacto en el funcionamiento es innegable. Tenemos unas herramientas a hoy para poder desarrollar esos perfiles de funcionamiento de manera más sencilla. Están los core set de la CIF. Hay unos core set que ya son específicos para cáncer y ciertas enfermedades. Nos compete mucho el Parkinson, la esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad renal, la enfermedad hepática, los problemas cardiopulmonares. No hay donde yo pueda decir, bueno, este paciente no necesita un acompañamiento de rehabilitación, no requiere un aporte del equipo de las áreas terapéuticas para sobrellevar X o Y dificultad en tal función, en tal actividad, y eso cómo va a impactar su condición de participación a nivel social. Los corsets de la CIS ya están escritos, ya están predichos a partir de procesos de investigación y se constituyen en herramientas que podemos utilizar de manera fácil. La herramienta más importante y más armónica, digámoslo así, con la CIF, pues es el JUDAS, ¿cierto? El JUDAS que nos permite determinar la discapacidad del sujeto. Tal vez, no sé por qué razón en la enfermedad catastrófica, en la enfermedad incurable, poco hablamos de discapacidad como si no existiese, como si fuese un problema de otro tipo de patologías. La evaluación de la discapacidad es necesaria, es importante para determinar necesidades de cuidado, necesidades de servicio, la evaluación de la condición, el alcance de metas, incluso en términos de políticas públicas, si el paciente va a reintegrarse a sus roles previos, si el paciente va a continuar restringido en sus roles vitales. Y con ello entonces permite que se puedan establecer
las metas terapéuticas de manera interdisciplinar, involucrando al paciente, a la familia, y con ello, pues, generar unos derroteros claros del trabajo de rehabilitación con el paciente. No me voy a detener en el Judas porque ya se nos está terminando el tiempo, pero les recomiendo que revisen esta herramienta para quienes no la han usado, para quienes no la conocen. Y esto nos lleva entonces al diagnóstico funcional, ¿cierto? Yo determino ese impacto en el cuerpo del sujeto, en las funciones, en las estructuras corporales, cómo eso le limita el desarrollo de sus actividades de autocuidado, instrumentales de la vida diaria. Y eso cómo se traduce en el desenvolvimiento de esta persona en esos roles vitales, cómo interactúan ahí los factores contextuales y entonces me lleva a definir o a concluir más bien si existe o no existe discapacidad. El Judas me permite determinar una severidad de esa discapacidad y bueno, en muchos de los pacientes esa discapacidad puede ser de tipo transitorio en respuesta a un tratamiento, en respuesta a una recaída con posibilidades de mejora. La rehabilitación, como les decía hace un rato, y quiero cerrar con esto para no dejar como el tema así suelto en términos de, bueno, ¿y qué hacemos con ese funcionamiento? Y cuál es la idea de evaluar la discapacidad? Es que nosotros nos orientamos desde la rehabilitación en la mejora de las funciones de las actividades de la vida diaria y básicas cotidianas del sujeto, es decir, nuestro enfoque de trabajo para poder mejorar la calidad de vida del sujeto se hace desde un enfoque funcional, hacer que el paciente pueda recuperar o no pierda o mantenga las posibilidades de ser un sujeto autónomo e independiente. Y cuando eso no es posible, pues permitir que, o acompañar más bien a que el paciente y el cuidador puedan enfrentarse a ese deterioro que produce la enfermedad. Les decía hace un rato que la palabra rehabilitación pues es bastante conflictiva en términos de los cuidados paliativos, pero en últimas eso pues no desdibuja lo que nosotros tenemos claro que vamos a trabajar con el paciente y es la calidad de vida en términos de salud a través de la mejora funcional para mantener la autonomía e independencia y que eso se traduzca entonces en una posibilidad del paciente de continuar desarrollándose o desenvolviéndose en sus roles vitales. Les dejo aquí también unas gráficas de diferentes estudios que muestran entonces cómo los sobrevivientes de cáncer, personas con diagnóstico de otro tipo de enfermedades, muestran restricciones en sus actividades de la vida diaria, cómo el trabajo de rehabilitación va de la mano de ese progreso o de esa condición de salud, en este caso la enfermedad del sujeto, cómo, en qué fase está. Vamos a trabajar la prehabilitación o la prevención, o vamos a trabajar la rehabilitación desde un enfoque restaurador, o vamos a trabajar la rehabilitación desde un enfoque de soporte, o vamos a trabajar la rehabilitación desde un enfoque paliativo. Estas 4 fases son las fases concebidas dentro de los cuidados paliativos, lo que quiere decir que no solamente me ocupo de una rehabilitación en un paciente en final de vida, sino que puedo anticiparme a lo que la enfermedad va a traer, ayudar a dejar al paciente o recuperar su estado premórbido, permitir o ayudarle al paciente, apoyarle en que mantenga su independencia funcional y su autonomía, o definitivamente acompañar un final de vida, promover el bienestar, el manejo de síntomas, que hace que entonces yo ya enfoque mi trabajo según el momento de la enfermedad y el impacto sobre el paciente. La necesidad de un equipo rehabilitador multidisciplinar, la fisioterapia, la ortopedia, la terapia ocupacional, la terapia del lenguaje, fonoaudiología, nutrición, psicología, bueno, eso ya lo conocemos de lejos. Y cómo entonces esa rehabilitación se encuentra o encuentra su lugar en cualquier momento, desde el diagnóstico, incluso desde el prediagnóstico hasta el final de vida en estas enfermedades que
amenazan la vida del sujeto o que tienen una alta probabilidad de muerte. Quiero invitarles a que fortalezcamos el trabajo a nivel científico, que aportemos a la evidencia, aunque la evidencia a hoy es contundente, la necesidad de trabajar desde un enfoque funcional con los pacientes, con los cuidadores, con la familia, el impacto positivo sobre la calidad de vida que tiene la rehabilitación, la calidad de vida en términos de salud, el impacto positivo sobre la vida del paciente, la sensación de bienestar, la fatiga en el cáncer, el deseo del paciente de moverse, el impacto sobre el dolor, sobre la independencia funcional, todo ello hace que nosotros de manera indiscutible pues seamos necesarios e indispensables en el equipo multidisciplinar. Le agradezco a Socupac por la oportunidad, por hacer esta apertura tan importante, como les decía en el principio de la charla. A partir de Asocupac, que es una asociación interdisciplinar, hemos podido encontrar un lugar en donde fortalecernos, en donde encontrar posibilidades de capacitación. No se pierdan el congreso. Creo que por primera vez, o bueno, no sé si Marta me corrige, vamos a tener espacios específicos para las áreas terapéuticas, para la rehabilitación, que hemos estado pidiendo pues a gritos desde hace ya muchos años, y con ello pues empezar a movernos y a trabajar para que las áreas terapéuticas podamos tener un reconocimiento importante dentro del equipo interdisciplinar y podamos hacer lo nuestro, hacer la magia que hacemos con los pacientes, con las familias, para promover a ese bienestar y esa calidad de vida de los pacientes. Muchísimas gracias, Diana, por tu intervención espectacular. Aquí veo muchas felicitaciones desde el Facebook Live y desde acá también. Te voy a pasar, por acá hay una pregunta de Liana que ella dice, ¿hasta qué punto se puede insistir en un paciente para realizar actividades si no se observa motivación? O sea, si no hay ayuda en el mismo, ¿hasta qué punto insistir en ese paciente para hacer algún tipo de actividad? Bueno, es difícil decir hasta qué punto insistir, más bien pudiera yo decir que por lo menos la actividad física ha demostrado beneficios importantísimos en la salud mental, ¿sí? Una persona que está desmotivada, y es normal, lo conocemos en ciertos momentos posteriores al diagnóstico de enfermedades de difícil manejo, enfermedades amenazantes para la vida del sujeto. El sujeto cursa por unos procesos a nivel psicosocial y ahí pues también se reconoce mucho el trabajo interdisciplinar. Pero hemos tenido experiencias muy bonitas de cómo a partir de programas de actividad física, de la promoción de la independencia funcional, cuando el paciente ve que puede hacer las cosas por sí solo, que la enfermedad no lo va a dejar en la cama postrado, que hay maneras de mejorar, de promover que él sea independiente, que sea funcional, eso impacta mucho la salud mental. Y a partir de ese impacto en la salud mental, pues pudiésemos promover que esa persona o procurar que esa persona pues se motive. Ahí en esa pregunta encuentro yo más la importancia del equipo interdisciplinar, porque pues yo no soy psicóloga y me apoyo mucho en psicología. He tenido situaciones de pacientes que yo veo que no hay como esa conexión, no hay ese deseo, y realmente pues hay muchos factores que vienen a jugar un papel importante allí. Lo que yo siempre le digo a mis estudiantes y lo que siempre pienso es que siempre tenemos algo que hacer. Yo nunca, sé que nunca me encontraré en la posición de decir, no, aquí ya se me acabó el trabajo con este paciente, ya no puedo con este paciente o con esta familia. Eso nunca va a suceder, siempre tendremos algo que ofrecer. Y bueno, en la medida que no haya posibilidad de un trabajo interdisciplinar, desde la fisioterapia tenemos estrategias, tenemos técnicas de relajación, tenemos actividades
desde el juego, desde la actividad física, desde el ejercicio, que pueden llegar a promover que de alguna manera la persona logre motivarse. El trabajo con el cuidador, con la familia y con otro tipo de profesionales es fundamental. El doctor Andrés está levantando la mano y Sandra también, a ver si nos pueden aportar a intervención. Hola Diana, un placer gigante, parte del equipo interdisciplinario como el mío, WI. Mi especialidad es la musicoterapia en medicina crítica y cuidados paliativos, y te estaba escuchando atentamente cuando hablabas de la movilidad del paciente. Muchas veces se une la fisio con la musicoterapia, en donde se trabaja desde la técnica del método Dalcroze. Lo pueden investigar, ahí les voy a escribir les voy a poner cómo se escribe, que habla de centrarse el movimiento al ritmo que se escucha. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes en cuidados paliativos que están focalizados en esto de yo me siento mal, me duele, me arde, la quimio no la aguanto, etcétera, 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 la función de la musicoterapia es desviar esa atención a lo que estoy escuchando, a lo que estoy viendo y a lo que puedo llegar a hacer por medio del lenguaje no verbal a través de los elementos de la música. Ese es un punto. Sí me quería preguntar si ustedes ahí, en tu país, tienen la incorporación en cuidados paliativos, en lo que es musicoterapia en cuidados paliativos. Y por ahí estaba yo leyendo que alguien hablaba sobre el Alzheimer. Pues si tú a un paciente con Alzheimer le haces escuchar las melodías de sus años 30, 40 años, que es cuando se desarrolla el Alzheimer, puedes lograr muy buenas metas y muy buenos objetivos. Y para no quitar mucho tiempo, para mí lo más importante es verificar. Aló, si apagan el micrófono, por favor. Aló. Lo más importante es tener en cuenta que el paciente, antes de ser paciente, es una persona. Entonces yo creo que a partir de ese punto se pueden cambiar muchas las ópticas de cómo abordar en un equipo interdisciplinario el trabajo e invitar a las enfermeras, a los médicos, a que participen más. En el Hospital Italiano en Argentina se hizo un proyecto que tiene que ver con arte salud, en donde se le pide a todas las personas que están en el hospital que puedan incorporarse a esa actividad, y entonces la manera de que la persona hace su evolución del sostén, tanto emocional como físico, como médico, varía muchísimo, y se han hecho estadísticas porque eso se empezó a hacer desde el año 2018 hasta la fecha. Y te felicito, un gusto enorme haberte escuchado. Gracias, Sandra. Igualmente. No, nosotros no, musicoterapia como tal, no. Pero sí, digamos que uno muchas veces de manera intuitiva intenta como identificar, conocer, ¿cierto? Los gustos, las cosas que el paciente o la persona disfruta, y a partir de ello, sí, muchas veces en las sesiones terapéuticas utilizamos música, utilizamos mucho, como te digo, las técnicas de relajación, y allí procuramos pues que ciertas melodías, ciertos sonidos sean los que como que brillen mucho en esos momentos para que el paciente pues pueda como encontrar como ese granito de arena pues sobre su salud mental. Pero lo Bueno, hacemos desde la fisioterapia. cuando quieran aprender un poco más, me tienen a las órdenes. Va a ser un Ay, gusto bueno, compartir mis humildes gracias. conocimientos. Muy amable, gracias. Doctor. Doctor Buenas Andrés. noches, felicitarte por la presentación y para decirle a las personas que nos acompañan que tener en cuenta mucho lo que dijiste desde el principio, tanto desde la parte clínica como la parte propia del paciente, porque a veces nosotros queremos volver el paciente solamente un dato clínico para clasificarlo en una escala o en un proceso o en un tratamiento. Y lastimosamente a veces se nos olvida una cosa que tú hiciste mucho énfasis, que es muy importante, es combinar esa parte de la humanización del paciente con la parte clínica, que a veces es donde choca un poquito el enfoque de los diferentes pacientes, porque cuando queremos ser muy clínicos, entonces nos olvidamos
de la parte de humanización del proceso, y yo creo que ahí es donde nos quedamos un poquito corticos. Es muy importante tener en cuenta en los pacientes, entonces, ¿por qué usar las escalas? Y es una cosa que quiero hacer énfasis, es porque a veces cuando hacemos tratamientos, y no siempre nos toca el mismo médico, el paciente. Entonces, para yo ver un cambio clínico en un paciente en cuanto a la funcionalidad, pues es muy fácil medir cuántas cuadras camina, pero los cambios en la actitud del paciente, en su respuesta, su relación con el mundo, es más fácil con una escala clínica bien consignada en la historia clínica. Y lo otro, en cuanto a la adherencia, quería agregar que es muy importante siempre evaluar la parte de la depresión orgánica y la depresión reactiva. ¿Cómo así? Muchas enfermedades crónicas se asocian a trastornos depresivos que pueden ser en consecuencia o secundarios a la misma enfermedad. Es normal que uno se deprima cuando está con una enfermedad grave o con este tipo de condiciones, pero también existen trastornos depresivos orgánicos, o sea, que es por un trastorno del funcionamiento del cerebro, por una alteración de los neurotransmisores, y en ambos casos debemos acudir al apoyo tanto psicológico como psiquiátrico para poder que estos pacientes salgan adelante. Y es sumamente importante que entonces combinemos todo este grupo de profesionales, por eso el enfoque multidisciplinario hacemos tanto énfasis últimamente nosotros en ese proceso. Y felicitaciones nuevamente. Gracias, doctor. Buenas noches. Quería simplemente dar un agradecimiento por esta charla. Yo hago parte del equipo de trabajo de una institución en Cali. Para la doctora Sandra, nuestra institución, sí, la musicoterapia tiene un valor importante dentro del manejo integral del cuidado paliativo. En la actualidad, otros grupos de apoyo psicosocial, no solamente psicología y trabajo social, sino también en la actualidad se ven incorporando cada vez más al equipo la parte de terapia física, la parte de nutrición, como parte fundamental del apoyo para nuestros pacientes. Súper, yo creo que cuando hay esas oportunidades de la inter y multidisciplinariedad, pues definitivamente el trabajo es diferente. Por acá también nos preguntaba, tenía un comentario la doctora de APACOL. APACOL es la institución de Alzheimer aquí en Colombia, y ella pregunta si la persona con Alzheimer puede recibir cuidados paliativos en cualquier etapa de la enfermedad. ¿Y cuáles serían esos beneficios que tendrían los cuidados paliativos para esos pacientes de Alzheimer? Bueno, independientemente de la enfermedad, cómo se llame, ¿cierto? Los cuidados paliativos siguen teniendo el mismo enfoque, ¿sí? Y es mejorar, contribuir a la calidad de vida de la persona y de su familia, ¿sí? Acompañando y cuidando en ese proceso. Digamos que las enfermedades neurodegenerativas, y en este caso pues el Alzheimer, pues demanda de un fuerte trabajo con la familia. La incertidumbre, el desconocimiento, muchas veces el atribuir a que son comportamientos del paciente o de la persona porque es grosero, porque X o Y cosa. Realmente pienso yo que en ese tipo de enfermedades la incertidumbre es de las cosas que más de pronto afecta ese proceso de acompañamiento y de cuidado del paciente. En el Alzheimer, como en cualquier otra enfermedad, seguimos haciendo lo mismo, ¿sí? Cuidando y acompañando de la mano de, bueno, cómo se va manifestando la enfermedad. El paciente con Alzheimer tiene un retroceso en su funcionalidad, ¿cierto? Y pues muy arraigado, muy de la mano de su cambio comportamental. Es un paciente que suele tornarse cada vez más dependiente, infantilizar su comportamiento, y asimismo también la necesidad de acompañamiento en el autocuidado, en el desarrollo de las actividades de higiene, en la implicación o la afección de sus actividades instrumentales. Pero seguimos en la misma tónica, ¿cierto? Dentro de los cuidados paliativos y desde la rehabilitación, en las enfermedades neurodegenerativas, yo insisto, en todo tipo de enfermedad, la actividad física es de las ofertas más importantes que hacemos desde la fisioterapia, por lo menos, ¿sí?
el mantenimiento de la independencia funcional, pero en el paciente con Alzheimer pues vienen a jugar otros factores que es importante considerar, si es necesario hacer sujeción mecánica, si el paciente requiere algún tipo de órtesis o de uso de ciertos dispositivos para posicionamiento en cama, si ya hay postración, el cuidado de la piel, el mantenimiento de la movilidad, la fuerza, y cómo desde esas cualidades, digámoslo así, físicas, podemos llegar a aportar de alguna manera, pues, yo diría que no hay manera de frenar o de hacer que la enfermedad no siga su curso, pero sí de que a partir de una adecuada educación al paciente, a la familia, al cuidador, sobre todo que tiene un papel fundamental en este tipo de situaciones, podamos reducir como ese nivel de estrés en casa, educar sobre el manejo de la persona como tal, ¿cierto? Y bueno, y qué actividades vamos a desarrollar con esa persona en el día a día, las rutinas. Hay una serie de recomendaciones ya en la evidencia científica para el manejo del paciente con Alzheimer que nos habla de entornos seguros, entornos armónicos o, ¿cómo se dice? Evitar la variabilidad excesiva, que el paciente siempre como que tenga unas rutinas muy concretas y a partir de eso también desde las áreas terapéuticas que nosotros establezcamos ya desde nuestro saber, ¿cierto? Cuáles son los objetivos que vamos a trabajar con ese paciente y cómo es ese funcionamiento de ese sujeto, si hay o no hay discapacidad y cómo vamos a promover o aportar a esa calidad de vida en términos de salud desde la funcionalidad. Pero no importa cómo se llame la enfermedad, siempre tendremos que ofrecer. Siempre tendremos algo por hacer. Muchísimas gracias, doctora Diana, por esta charla tan importante en el día de hoy. Les puse allí y les recuerdo a todos que tenemos la próxima intervención con el doctor Juan Carlos Escobar. Ahí les puse la fecha. De todas maneras, a los que ya están inscritos, pues les va a llegar un recordatorio también nuevamente. Les puse también que para el Congreso tenemos hasta el 15 de julio una promoción de las personas que se inscriban antes del 15 de julio, damos un año de membresía gratis y bueno, la idea es podernos encontrar todos en Cali para el mes de noviembre. Y bueno, nos vemos dentro de un mes en la próxima charla y dentro de 8 días en la charla de cuidado paliativo pediátrico para los que estén interesados. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias, Andrés, que por ahí lo vi, doctor Andrés, que por ahí lo vi, y a Oriana, que también la vi. Ella no pudo participar por lo que estaba en un evento hoy, pero dentro de un mes nos acompañará nuevamente. Que tengan una buena noche y nos vemos pronto. Gracias, feliz noche. Feliz noche para Nos vemos todos. en Cali. Hasta Nos luego. vemos en Cali.